Su pandilla aterrorizaba la Ciudad de México en los años 80. Calmaba su rencor con violencia porque estaba prohibido llorar. Pero cuando encontró a su verdadero líder, esta regla se rompió de una vez por todas. El vocalista de la agrupación Amigo Fiel, José Luis Cruz, hoy nos lo cuenta aquí en Vive Más. Démosle la bienvenida al vocalista del grupo Amigo Fiel, José Luis Cruz. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerlo por aquí. Una bendición. Ay, la bendición toda muchas nuestra. Muchas gracias. Y pues con esta historia que nos viene a contar, pero vamos a comenzar por el principio. ¿Cuántos años tiene este grupo, Amigo Fiel? Estamos por cumplir 34 años. ¡Wow! El 20 de enero del próximo año. Pero ya estamos ahorita celebrando 33 todavía. Y muchas canciones que la gente ha abrazado para adorar al Señor, para alabarle, para poner la mirada en Él, y precisamente han sido compuestas por usted. Fíjese que sí, al principio hicimos como que el intento de escribir, porque como éramos malos para copiar, entonces decidimos pues hacer nuestros propios pininos musicales y pues ponerle a la letra, porque no había otra manera más que cómo acomodar la música. ¿Cuáles han sido esas canciones que más ha conocido la gente, que más ha cantado? Pues tengo, por ejemplo, hay una canción que se llama Recuerdos, que es una historia del recuerdo de un niño, de cómo veía a su papá golpear a la mamá y el niño de 6 años, 5 años, viendo cómo le estrellaba lo que fuera en la cara, en el cuerpo de mi madrecita. Entonces, Recuerdos es un tema. Otra que se llama Nuevo Corazón, del disco número 5, que ese es un tema que tiene que ver con ese corazón destrozado y duro que yo tenía, y cuando me hablaban del Señor yo rechazaba eso, y cuando vino el Señor emblandeció o cambió, mejor dicho, ese corazón de roca y puso uno de carne sensible a su voz. Y así sucesivamente. Hay una que se llama Testimonio, que tiene que ver con el día cuando yo entregué mi vida al Señor Jesús, y te puedo hablar de 5, 6, hasta 10 canciones que tienen que ver con lo mismo. Y precisamente hace un momento platicaba que allá donde usted creció, donde nació, vivió una situación muy difícil. Ese pequeño niño soñaba con llegar a estar algún momento en el lugar donde usted está. La verdad, Nadia, que no. Yo de niño, yo quería nada más crecer, desarrollarme, y a lo mejor en algún momento te lo voy a contar, pero yo quería crecer con un único propósito, de que esos golpes que te platiqué, de que le daba a mi papá, a mi mamá, que un día yo pudiera desquitar esos golpes. En busca de un escape para su frustración, José Luis se involucró en las pandillas, que en los años 80 infectaron la Ciudad de México. Al volver de la pausa nos cuenta por qué. Su plan no funcionó. Antes te invito a escanear el código QR que aparece en tu pantalla. Déjanos tu petición de oración, es gratis. Enseguida regresamos. Un día que mi papá estaba a punto de darle con un palo largo, y a la hora que hizo esto para pegarle la cabeza a mi mamá, yo me le colgué atrás. No dejé que le pegara. Y yo algunas veces le dije, voy a crecer y me vas a pagar. Todo lo que le haces a mi mamá, me lo vas a pagar, le decía yo. Ya estamos de regreso con José Luis Cruz, vocalista del grupo Amigo Fiel. Y antes de la pausa, nos contabas acerca de la violencia que se vivía en tu hogar. Pues de lo que yo recuerdo, Nadia, fue, yo creo que a mis 4 añitos, yo creo que ya recuerdo cosas. A los 4. Ya, pero entiendo que desde mucho más antes ya había problemas en la casa. Y pues pude vivir varios episodios de violencia muy terribles. Mi padre era dependiente del alcohol, él era alcohólico. Pero mi mamá nos mandaba, nos decía, vayan por su papá, hijo, a la cantina. Luego nosotros a traerlo con el fin de que ya no tomara, porque sabíamos
que si llegaba tomado a la casa era seguro golpiza a mi madrecita. Un día que mi papá estaba a punto de darle con un palo largo, y a la hora que hizo esto para pegarle la cabeza a mi mamá, yo me le colgué atrás. Yo me le colgué atrás y no le pegues, ahí llorando, me agarré del palo y no dejé que le pegara. Mi papá lo tenían que controlar entre 4 personas mayores para controlarlo cuando estaba borracho y estaba ya muy enojado, porque era un perro rabioso prácticamente. ¿Y qué pasaba en su corazón de usted cuando todo eso se estaba viviendo, cuando pasaban los años y la situación no cambiaba? Yo cada día, fíjate que un día lo amarraron entre 3, 4 personas. ¿Lo amarraron? Lo ¿Sus amordazaron. Y los vecinos le amarraron los pies, las manos, le amordazaron. Y él parecía endemoniado así, queriéndose soltar. Y cuando ya tiraron el piso, yo tendría unos 7 años. Me le fui a patadas. Le pegué patadas por donde se pudo, la cabeza, la cara, el estómago, pero eran pataditas de un niño de 7 años. Pero reflejaba odio lo que usted en mi tenía en su corazón. corazón. Y yo algunas veces le dije, voy a crecer. Llegó usted a pensarlo peor. Voy a crecer y me vas a pagar todo lo que le haces a mi mamá. Un día me los vas a pagar, le decía yo. Y crecí con ese deseo de... Por eso, a lo que me preguntabas, que qué pensaba yo. Yo pensaba en venganza. Siento un niño. Y pues usted estaba buscando sacar ese rencor, ese enojo. Y efectivamente, usted creció. Y un día se entera de que esta persona que le hacía tanto daño a su mamá y su mamá ahora eran cristianos. ¿Qué pasa en ese momento en su vida? Ya para eso ya había crecido yo. Ya tendría unos 15 años. Estaba yo trabajando en la Ciudad de México de ayudante de albañil. ¿Ya no vivía con ellos? Ya no vivía con ellos. Y pues me enrolé con mucha gente, amigos, en la parranda, en el cotorreo, a los 15 años. Y entre todos estos episodios que yo te cuento, tenía un tío que me quería mucho. Y un día me dice, hijo, ¿sabías que tus papás ya son aleluyas? ¿Que qué? Sí, que tus papás ya los engañaron, hijo, también. No puede ser, porque dicho sea de paso, nadie. Te platico, él era el más religioso del pueblo, de la religión popular. Y el día que más recuerdo, donde había maltrato físico hacia mi madre, era el 12 de diciembre. Ahí yo dije, no, hombre, no puede ser. Y fui corriendo y los enfrenté. Los confronté y la respuesta fue impresionante. ¿Qué le dijo usted a su madre? Cuando llegué a la casa le dije, mamá, vengo a preguntarte algo. Ya me pasaron el chisme, ya me dijeron, oiga, que ustedes son evangélicos aleluyas, que también ya los engañaron. Cuando mi mamá se puso de pie y llorando me dice, hijito, para la gloria del Señor, hijo, hemos conocido la bendita palabra de Dios. Por fin tu papá ha cambiado. Por fin es diferente, me dice. Y como los vi tan convencidos, yo le dije, solamente te voy a decir una cosa, ma. O tus hermanos evangélicos, aleluyas, o yo como tu hijo. Si me dices que prefieres a tus hermanos evangélicos, en este momento te olvidas que soy tu hijo, yo me voy de la casa y nunca más vas a saber de mí. Dios mío. En ese momento mi madre se puso a llorar y me dice, se pone de pie y me dice, hijito, cuando quieras te puedes ir. ¡Qué fuerte! Yo le estoy orando a Dios, a un Dios vivo, me dijo. Y allá donde andes, un día te va a alcanzar, va a tocar tu corazón.
Y un día lo vas a conocer, hijo. José Luis, en ese momento tu madre escoge a Jesucristo primero. Y usted se va completamente de la casa. En ese momento corrían los años 80, 86 por ahí más o menos. Entonces creamos como que un ambiente entre muchachos jóvenes. Nos juntábamos y hacíamos una copia de las pandillas más grandes. Íbamos a las fiestas de rock, por ejemplo. Yo ahí lo único que sentía era la adrenalina, la emoción y que no te agarrara la policía. Pero una tarde-noche, ya por las 7 de la noche, empecé a ver hay un hotel ahí a un lado de la iglesia, el Centro de Fe, Esperanza y Amor, Tacuba. Vi había un hotel a un lado y yo del lado de los puentes con mis amigos. Y entonces veo una serie de muchachas, como unas 6 muchachas que van pasando del metro hacia el templo. Y yo las veo y digo, wow, están bonitas estas muchachas. Tan guapas. Y yo lo relacioné de inmediato con la plática de aleluya, aleluya. Cada quien agarra la suya. Entonces yo dije, pues ahí reparten. Yo dije en el pueblo, pues allá qué va a haber, pues hay pura viejita, decía, porque más o menos sabía yo los que eran cristianos, ¿no? Pura viejita. Pero aquí yo dije, no está tan mal. Y ahí justamente, o sea, ¿de verdad usted creía? Yo sí creía firmemente eso. Cada quien iba a agarrar la suya. Sí. Y la persona que te platico me dijo, nada más te pones vivo, hijo, dice. Cuando llegues ahí, te fijas a la más guapa, la que te guste, dice. Para cuando porque esos apagan la luz, hijo, me decía. Yo esperaba el aleluya, aleluya. Oh, sorpresa. Es porque iban a proyectar una película. Nada de agarrar la suya. Nada de agarrar la suya. La película El guardián de mi hermano se llama la película. Cuando esta película hizo clic en mi vida y en mi corazón, empecé a llorar. Y yo me limpiaba los ojos y decía, no, es que yo no debo de llorar. Ya estoy bien. ¿Qué me pasa? ¿Qué tengo? Me empezaba a limpiar. Y yo no paraba de llorar. Y justamente en esa noche se acabó la película. Y había un hombre de Dios, Carlos Vázquez Herrera, pastor, una voz como de locutor, acabando la película. Gloria a Dios, aleluya. Joven que me escuchas, en esta noche Dios te está llamando. Ven a Cristo. Cuando oí aquella voz, yo sabía que era para mí. Yo veo pasar a los que quieren recibir al Señor como Salvador. Pasa. Y yo me resistía. Yo estaba por levantarme y me resistía. Pero no paraba de llorar. Y gracias a Dios que terminé por pasar al frente. ¿Recuerda usted qué le dijo a Dios cuando pasó al frente a hacer esa oración? Yo le pedí perdón. Yo le dije, Señor, perdóname por todo lo que he pensado mal de ti. Me han hablado, me venía todo lo de mi mamá. Todo lo que mi mamá decía en ese momento hacía clic. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mis veredas no se pudieron haber enderezado de otra manera. Los consejos de mamá no me pudieron haber enderezado. De papá tampoco, mucho menos cuando todo el testimonio de mi papá era todo contrario. Nunca se pudieron enderezar, sino es que llega Jesús a mi vida, me da su palabra y Él empezó a enderezar mis veredas. Y ahí por fin pude sentir el deseo de abrazar a mi papá. Terminó la oración, el pastor dijo, pues Dios les bendiga, vayan con el Señor. Mientras yo iba hacia el cuartito donde yo vivía, yo no paraba de llorar. Algo pasó en mi vida. Me volvieron a dar marihuana, me volvieron a dar caguama. Y algo pasó en mi vida. Algo pasó. Hay gente que necesitan terapia para estas cosas, pero yo pienso que lo que sucedió conmigo fue un milagro de Dios. Ya no pude soportar el olor a tabaco, ni a marihuana, ni a cerveza, hasta la fecha. Entonces lo primero que hice fue comprar mi Biblia.
Es la mejor compra. Me compré mi Biblia. Me compré mi Biblia y me compré un pantalón diferente, una camisita decente y tomé el autobús y me fui a mi pueblo. Cuando llegué a mi pueblo, mi mamá, me acuerdo que en ese entonces mi papá procuraba mucho cantar con mis hermanitos en la cocina, había una fogata ahí, ellos cantando alrededor. Entonces yo llego y grito fuerte, ¡Gloria a Dios! Y mi papá dice, cállate, chamaco, si no te gusta, no te burles. Y que le grito otra vez, ¡Aleluya! Que se levanta mi papá con la amenaza de soltarse el cinto. Me iba a cuerear el viejo. Ay. Se está burlando, él pensó. Claro. Y ya le saco mi Biblia acá atrás. Le digo, papá, ya conocí a Jesús. Dios mío. Ya entregué mi vida a Cristo, pa. Y les conté la historia. Esa tarde fue una tarde gloriosa de muchas lágrimas, de mucha felicidad. Y mi mamá no paraba de darle gracias a Dios. Decía, Padre, gracias por oír mi oración. Lo que tanto te he pedido, aquí lo tengo, Señor. Conocí a Jesús, Nadia. Y ese Jesús cambió mi vida. La palabra de Dios cambió mi vida. Ese día cambiaría su vida siempre. Y José Luis Cruz nunca volvería a ser igual. José Luis Cruz estuvo dentro de un foso oscuro y pertenecía a esta peligrosa pandilla en donde, tratando de desahogar su enojo, su alma se oscureció aún más. Sin embargo, no hay lugar en donde la luz del Señor no pueda alumbrar, y herida que no pueda ser sanada por su amor. Escúchame bien, así como José Luis, tú puedes recibir el regalo de una nueva vida. Tal vez lo que hiciste fue terrible y estás pagando las consecuencias de eso. Pero la sangre de Cristo es tan valiosa que puede saldar esa deuda ante Dios y te regala el perdón que tu corazón tanto necesita. Así como José Luis Cruz te puede ayudar y puedes dejar atrás las pandillas, las drogas, las malas amistades y cambiarlas por una comunión cercana con el Señor. Cierra tus ojos y repite después de nosotros. Dile, Señor Jesús, el día de hoy yo quiero pedirte perdón porque he acumulado tanto enojo dentro de mi corazón, tanta ira, Señor. El día de hoy creo que Jesucristo pagó en la cruz por todas esas cosas que yo he hecho mal. Y también, Señor, llevó en la cruz ese dolor que he sentido en mi corazón. Creo que Jesucristo murió y considero que ese sacrificio ha sido suficiente para pagar ese dolor que yo viví en mi infancia. Pero también creo que es suficiente para pagar el precio de mis pecados. Padre, tómame así como soy y dame esa nueva vida, una nueva vida para poder creer en ti y hacer lo que a ti te agrada, Señor. El día de hoy simplemente te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres en él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si piensas que esta historia está apenas para un corrido norteño, tienes razón, porque José Luis Cruz nos va a interpretar el tema después de habernos compartido su historia. Aquí en esta su casa, Vive Más. Gracias de verdad por habernos acompañado, por habernos abierto el corazón y también por esta bella canción. Muchas gracias por habernos invitado y que esta canción sea una bendición para todos ustedes, los que están escuchando este programa. Que Dios los bendiga. Las redes sociales donde pueden escuchar también lo nuevo de don José Luis Cruz. Claro que sí, el Grupo Amigo Fiel, página oficial en YouTube, Grupo Amigo Fiel Oficial, en Facebook, Amigo Fiel MX. Estamos para servirlos y vean todo lo que estamos subiendo. Síganos. Así es, ya lo saben, vamos todo el mundo a seguir a Amigo Fiel. Gracias. Y bueno, es momento de hacer una pausa, pero al volver
un niño tiene serios problemas para regular sus emociones. Porque según mis maestras me explican que yo soy un ejemplo para ellos. Cuando llegó, pues venía totalmente desregulado, enfrentando las situaciones que estaba viviendo. Enseguida regresamos aquí en Vive Más. ¿Cómo puede un niño tener un buen rendimiento en la escuela si sus emociones están fuera de control? Ese era el caso de Dani en Cancún. Pero gracias a tu generosidad, él y muchos otros niños reciben una oportunidad que nadie más pudo ofrecerles. Lo que me gusta del fútbol es al momento cómo me expreso cuando estoy en la cancha, cómo ando jugando. Pues una victoria porque con ese gol que metimos o metí, puede ser nuestra victoria. A Dani le costaba un poquito de trabajo cuando estaba jugando y cuando se enojaba, incluso hasta como era un poquito más intenso, un poquito más agresivo. Cuando llegó, pues venía totalmente desregulado, enfrentando las situaciones que estaba viviendo. Ha recibido como muchos cambios en su vida. A Dani le ha costado como irse adaptando paso a paso en sus diferentes etapas de la vida. Daniel es uno de los beneficiarios del programa educativo que Back to Back Cancún ofrece a la comunidad. Una de las bases de la filosofía es el niño como el centro de aprendizaje. Entonces, el que ellos sepan que alguien nos está mirando, que hay un interés sobre ellos, educativamente hablando, que de alguna manera va a llegar también a su área emocional, a su área social, a su área espiritual, tienen como el derecho de cuidarse. Pues las asambleas se hacen para platicar con nuestros compañeros o con la maestra. La maestra nos pregunta qué hicimos el fin de semana. El primer año Reyo trabajó mucho esta parte de las emociones, la autorregulación. Hace una respiración en la cual inhala y al final exhala. Entonces, eso le ayuda a calmarse mucho. Gracias a los donadores de Club 700 México, Orphans Promise y sus organizaciones asociadas, Daniel y otros niños aprenden lecciones no solo educativas, sino para toda la vida. Enseña ahora a otros niños. Él es líder de esos niños pequeños. Porque según mis maestras me explican que yo soy un ejemplo para ellos. Y que ellos aprenden de mí así como yo aprendo de ellos. Cuando un niño se siente como amado, escuchado, el que quieran aprender se vuelve algo directo. No lo tienes ni siquiera que forzar. Dani está haciendo las cosas de la manera diferente que las aprendió. Mi forma de hablar, mi forma de, de pedir las cosas, porque sé que aquí es un lugar seguro y los maestros que están también son seguros. Yo creo que Dani, si un día se va, si un día ya no es parte de Back to Back, por la razón que sea, va a recordar cómo es recibir amor y cómo es dar amor. Junto a Back to Back le metimos un gol a la necesidad de Dani y el pase lo pusiste tú. Este es uno de los muchos proyectos que apoyas como donador de Club 700 México. Mientras los niños como Daniel continúen su educación, habrá esperanza para sus familias y su comunidad. Por eso queremos agradecerte por tomar la decisión de ser generoso. Y si tú aún no has dado ese paso, únete a mí y a nuestro maravilloso grupo de donadores. Te invito a escanear el código QR que aparece en tu pantalla para hacer tu donativo y obtener tu recibo deducible de impuestos. Visita club700mexico.org para conocer todo lo que hacemos junto a nuestras organizaciones asociadas. Y bien, de esta manera hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias también por dejarnos todos tus comentarios en las redes sociales. Y recuerda que nos vemos en el siguiente episodio de Vive Más, en donde siempre tenemos buenas noticias para ti. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.